Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo, con más de 200 naciones participantes. Existen dos tipos, los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos del invierno, que se realizan con un intervalo de 2 años. Según la Carta Olímpica, los Juegos de la Olimpiada se celebran durante el primer año de una Olimpiada y los Juegos Olímpicos de invierno durante su tercer año. Los Juegos Olímpicos modernos se inspiraron en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad del siglo VIII a.C. Estos fueron organizados en la antigua Grecia, con sede en la ciudad de Olimpia. Estos fueron realizados entre los años 776 a.C. y en el 393 de nuestra era. En el siglo XIX surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la antigüedad, los que se concretarían principalmente gracias a las gestiones del noble francés Pierre Fredy, el barón de Coubertin. El barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional, también llamado COI, en 1894. Desde entonces, el COI se ha convertido en el órgano coordinador del movimiento olímpico, con la Carta Olímpica que define su estructura y su autoridad. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas, la capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde aquella oportunidad han sido realizados cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y postergada la del 2020 para el 2021 por la pandemia del COVID-19. La evolución del movimiento olímpico durante el siglo XX y el siglo XXI ha dado lugar a varias modificaciones en los Juegos Olímpicos. Algunos de estos ajustes incluyen la creación de los Juegos de Invierno para deportes invernales y los Paralímpicos para atletas con algún tipo de discapacidad, los Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes. Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizaron por primera vez en 1924 en la localidad francesa de Chamonix. Los Juegos Olímpicos modernos tienen su origen en los Juegos Olímpicos antiguos. Dichos Juegos inician en el año 776 a.C. En la ciudad de Olimpia. El movimiento olímpico consta de federaciones internacionales y nacionales. El COI, que es la sigla del Comité Olímpico Internacional, es el encargado de seleccionar la sede donde se efectuarán los Juegos Olímpicos para dicha ocasión. Excelente. El Comité Olímpico consta de símbolos y de ciertas insignias, tales como son la bandera y la antorcha olímpica, así como la ceremonia de apertura y clausura. Cerca de 13.000 atletas y más de 400 ceremonias se celebran en las actividades olímpicas que se hacen. Los ganadores del primer y segundo y tercer lugares son premiados con diferentes tipos de medallas, entre las cuales se encuentran medalla de oro, medalla de bronce y medalla de plata. El programa olímpico consta de 35 deportes, 30 disciplinas y cerca de 400 competiciones, entre las cuales se encuentran baloncesto, voleibol, el ciclismo, la natación, que son de sus deportes más importantes. También se encuentra la lucha olímpica, que se divide en 2 disciplinas, grecorromana y libre. Además se divide en 14 disciplinas masculinas y 4 femeninas. Aleluya. Voy a estar hablando sobre los Juegos Olímpicos modernos. Los Juegos Olímpicos modernos fueron unos juegos realizados
en la capital de Grecia, cuando en ese entonces era una pequeña ciudad solamente habitada por 1.300 personas, herederas de un espíritu vivo de los Juegos Olímpicos que se celebraban en el hermoso valle, en el hermoso valle de Olimpa, no muy lejos de Atenas. Estos juegos siempre fueron inaugurados por el príncipe Jorge I de Grecia en el estadio Panathinaikos, reconstruido en mármol, tal como lo había construido hace más de 20 siglos Herodes Ático. El interés griego de revivir los Juegos Olímpicos comenzó con la Guerra de Independencia de Grecia, donde los griegos tuvieron que luchar contra el Imperio Otomano para restablecer lo que fueron los Juegos Olímpicos en el 1821. Más tarde, en el 1833, el poeta y editor Panagionis propuso restablecer lo que fueron los Juegos Olímpicos, y los Juegos se efectuaron más tarde, en el 1859, en una de las plazas de Atenas. Los atletas que participaron en dichos Juegos fueron procedentes de todo el Imperio Otomano y también eran procedentes y originarios de Grecia. Por otra parte, el primer juego olímpico fue el Cotswold Olympic Games, un festival nacional celebrado entre el 1796 al 1798 en la Francia revolucionaria, que también trató de emular lo que fueron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Y también el evento de 1796 marcó lo que fue la introducción al sistema métrico del deporte. Por otra parte, también, desde su creación, el movimiento olímpico se ha venido modificando y también evolucionando a través de la creación de los Juegos de Invierno para las disciplinas invernales y también para los Juegos Olímpicos de la Juventud para los adolescentes deportistas. Es cuanto, aquí ha sido mi exposición y gracias por escucharme. Buenas tardes, yo les voy a estar hablando sobre el Comité Olímpico Internacional. El movimiento olímpico abarca un gran número de organizaciones nacionales e internacionales, federaciones deportivas, medios de comunicación, así como atletas, funcionarios, jueces y cualquier persona e institución que esté de acuerdo con cumplir las normas de la Carta Olímpica. La organización paraguas del movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional, tiene la responsabilidad de elegir la ciudad sede de cada edición de Juegos Olímpicos, la supervisión de la planificación de los mismos, así como la actualización y la aprobación del programa deportivo y también la negociación de los derechos del patrocinio y la radiodifusión. Para que tengan una idea de lo que es la organización paraguas, es una unión de entidades del mismo ámbito o sector, a menudo relacionadas entre sí con el fin de crear una imagen o posición común ante un mercado, las instituciones o el público en general, en temas concretos de su interés. En algunos casos, la organización suministra recursos y hasta confiere la identidad a las identidades que la conforman. El movimiento olímpico se compone de 3 elementos principales, que es federaciones internacionales, comités olímpicos nacionales y comités organizadores de los Juegos Olímpicos. Las federaciones internacionales. Las federaciones internacionales son los órganos reguladores. Los órganos reguladores tienen la principal función de la regulación y la organización de un deporte. Por eso las federaciones internacionales son los órganos reguladores a nivel internacional de un deporte. Por ejemplo, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, FIFA, es la FI del fútbol. Hay 35 federaciones en el movimiento olímpico en representación de cada uno de los deportes olímpicos. En comités olímpicos nacionales representan y regulan el movimiento olímpico dentro de cada país. Por ejemplo, el Comité Olímpico de Suecia es el CON de Suecia. Hay 205 comités olímpicos nacionales reconocidos por el COI. El francés y el inglés son los idiomas oficiales del movimiento olímpico. El idioma utilizado en cada edición de los Juegos es el idioma del país sede. Si el país tiene más de un idioma oficial, cada proclamación se realiza en esos 3 o más idiomas.
o en los dos principales si el país tiene por idioma oficial el inglés o el francés. Comités Olímpicos Nacionales. El COI permite la formación de comités olímpicos nacionales que representan a naciones, sin verse obligadas a cumplir con estrictos requisitos relacionados con la soberanía política, como lo demandan otras organizaciones internacionales. Como resultado, a colonias y dependencias se les permite competir en los Juegos Olímpicos. Ejemplo de esto incluyen territorios como Puerto Rico, Bermudas, Aruba, las Islas Caimán, las Islas Cook y las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana y Hong Kong y Guam, los cuales compiten como naciones independientes a pesar de ser legalmente parte de otro país.